¿Qué tal? Bienvenidos a todos a esta primera clase tutorial de Historia y Teoría de la Traducción, en la cual trabajaremos los siguientes temas. Y acá, a modo de resumen, tenemos una enumeración de las temáticas que vamos a abordar en esta primera clase tutorial. En primer lugar, vamos a mencionar un poco, retomar este autor que ya estuvimos trabajando, Roman Jakobson, y su postulación e influencia en la teoría de Nida, que es el autor con el que vamos a empezar a trabajar a partir de esta clase tutorial. Asimismo, vamos a ver un poco en qué consiste la postulación de Nida y la importancia de su teoría para el desarrollo de la traductología. Bien, como hemos visto, Roman Jakobson presenta en su trabajo Linguistic Aspects of Translation em, tres tipos de traducción: traducción intralingüística, traducción interlingüística y traducción intersemiótica. ¿Sí? Él clasifica la actividad traductora en estas tres categorías. Recordemos que la traducción intralingüística es una traducción que ocurre siempre dentro de un mismo idioma, por ejemplo, como sería el caso de la reformulación. La traducción interlingüística es la traducción con la que nosotros trabajamos mayormente, que es entre dos idiomas diferentes. Y la traducción intersemiótica consiste en el traspase de signos verbales a un sistema de signos no verbales, como puede ser sensoriales, auditivos, etc. Bien. Jacobson se centra principalmente en la traducción interlingüística, examina aspectos claves de este tipo de traducción y se concentra especialmente en el significado lingüístico y la equivalencia. El autor observa que por lo general no existe equivalencia total entre las unidades lingüísticas y para que el mensaje sea equivalente, las unidades lingüísticas serán diferentes porque pertenecen a sistemas de signos diferentes, o sea, dos idiomas diferentes que segmentan la realidad de distinta forma. En base a esto, Nida postula, digamos, su ciencia de la traducción. Su teoría se concreta en la obra Towards the Science of Translating. El autor toma la Biblia como base para el desarrollo de su teoría e incorpora trabajos recientes de lingüística, con el fin de sistematizar y otorgar validez científica a la traducción. Con este autor se empiezan a descartar términos como literal, libre y fiel que hemos estado viendo en las semanas anteriores, y se adoptan dos orientaciones básicas que son la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. La equivalencia formal se centra principalmente en la atención del mensaje mismo, tanto en forma como contenido. Entonces, se trata de que el mensaje en el idioma de llegada coincida lo más posible con el idioma de origen, ¿sí? En cuanto, como dijimos, a estructura y contenido. Un ejemplo de esto son las traducciones por glosa, que guardan mucha similitud con el texto origen. Por tal motivo, este tipo de traducciones suelen incluir notas al pie, y tienen más que nada un fin pedagógico, puesto que permiten a los alumnos acceder a la estructura y a la cultura del idioma de origen, que suele ser un idioma que no conocen. Por otro lado, la equivalencia dinámica se fundamenta en lo que Nida llama el principio de efecto equivalente, ¿sí? Que establece que la relación entre el receptor y el mensaje debe ser esencialmente similar a la que existe entre receptores y mensajes originales, ¿sí? Lo que apunta principalmente este tipo de equivalencia es a la naturalidad de la expresión, es decir, que el mensaje suene lo más natural posible para el receptor del idioma meta, ¿sí? Por tal motivo se trata de un enfoque orientado a los receptores del mensaje y favorece adaptaciones gramaticales, léxicas, culturales para justamente lograr esta naturalidad, ¿sí? Digamos que el mensaje en ese sentido se adapta a las necesidades lingüísticas y a las expectativas culturales del receptor, ¿sí? Bien. La noción de equivalencia se mantuvo clave durante la década de 1970 y los años que siguieron.
Un ejemplo de esto es el trabajo de Mona Baker, In Other Words. Esta autora estructura su obra en capítulos que tratan de diferentes niveles de equivalencia, que van desde la palabra, sintaxis, estructura temática, cohesión y pragmática. Asimismo, se advierte que una serie de factores lingüísticos y culturales influyen en la equivalencia y por lo tanto siempre es relativa. A modo de conclusión, podemos decir que la equivalencia sigue siendo un concepto fundamental para la traductología. Es una teoría que ha influido muchísimo en el desarrollo de la traductología como ciencia, y asimismo esta teoría también implica un cambio radical en la visión del proceso de traducción y de la tarea del traductor. Y decimos un cambio radical en este sentido porque la labor del traductor no es autómata, si el traductor no es un ser automático que traduce como robot, por así decirlo, sino que su objetivo es adaptar la realidad o adaptar realidades diferentes, ¿sí?, a través de estrategias como la equivalencia. Bueno, em, esto ha sido todo, espero que haya resultado claro, les agradezco por su tiempo y recuerden que cualquier consulta o duda que tengan me pueden escribir como siempre. Gracias.